Esa noche del 15 de marzo de 2017, en la carretera Tlalpan-Xochimilco, yo había decidido que ya no me importaba nada. Hasta que vi a una mujer vestida de azul parada en medio del asfalto, extendiéndome las manos. Si alguna vez has sentido que no mereces perdón, quédate hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal y activa la campanita para más testimonios que cambiarán tu vida. Me llamo Mariana Solís y tengo 34 años, aunque a veces siento que tengo 100. Llevo 7 años encerrada en la penitenciaria femenina de Santa Marta, Acatitla, cumpliendo cadena perpetua por homicidio culposo. Maté a 3 personas, una madre joven de 28 años llamada Patricia Reyes y sus 2 hijas, Sofía de 5 años y Camila de 3. Las maté porque decidí manejar después de beber en una fiesta corporativa, porque pensé que podía controlar el auto, porque creí que las reglas no aplicaban para mí. Pero esto no es solo la historia de mi crimen. Es la historia de cómo la Virgen de Guadalupe me persiguió durante 7 años, incluso cuando yo le cerré todas las puertas, incluso cuando decidí que no merecía su amor ni su perdón. Yo crecí en una familia muy católica de la colonia Narvarte. Mi mamá, Lucía, tenía un altar enorme en la sala de la casa con la imagen de la guadalupana rodeada de veladoras que nunca se apagaban. Cada 12 de diciembre nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a la basílica. Caminábamos desde nuestra casa hasta allá, varias horas de rodillas en el atrio, rezando el rosario completo. Mis 2 hermanos, Roberto y Daniel, lo hacían con devoción sincera. Pero yo siempre lo viví como una obligación absurda, como un teatro familiar que me ahogaba. Cuando cumplí 18 años y me fui a estudiar Administración de Empresas a la Universidad Iberoamericana, dejé todo eso atrás. Dejé de ir a misa, quité la medallita de la Virgen que mi mamá me había puesto al cuello cuando era bebé, me burlaba de mis compañeros que rezaban antes de los exámenes. Me volví exitosa, arrogante, fría. A los 26 años ya era gerente de ventas en una empresa transnacional de cosméticos, ganaba muy bien, salía de fiesta 3 o 4 veces por semana, tomaba sin medida. Tenía relaciones vacías con hombres que no me importaban. Mi mamá me llamaba cada semana suplicándome que volviera a la fe, que la acompañara aunque fuera una vez a la basílica. Yo le colgaba el teléfono. Mamá, ya no soy una niña. Esas cosas son para gente débil que necesita muletas emocionales. Yo no necesito a ninguna virgen para salir adelante. La noche del 15 de marzo de 2017 fue el aniversario de la empresa. Celebrábamos haber alcanzado las metas del trimestre. Había barra libre en un salón de eventos cerca de Tlalpan. Yo tomé vino, luego tequila, luego más vino. Mi asistente, Carla, me dijo: «Mariana, ya estás muy tomada. Déjame llamarte un Uber». Yo me reí en su cara. «¿Uber? Por favor, Carla. Yo manejo perfectamente. He manejado 1000 veces así». Era mentira. Esa noche yo estaba completamente alcoholizada, pero mi soberbia no me dejaba admitirlo. Subí a mi BMW blanco. Encendí el motor. Puse música a todo volumen para mantenerme despierta. Salí del estacionamiento a las 11:30 de la noche. El camino de regreso a mi departamento en La Condesa era de 40 minutos. Recuerdo que iba cantando, que me sentía poderosa, invencible, dueña del mundo. Recuerdo que en un momento cerré los ojos unos segundos porque me pesaban los párpados. Cuando los abrí, la carretera se movía. Las luces de los otros autos se multiplicaban como en un caleidoscopio. Pisé el acelerador en lugar del freno. Iba a 130 km/h en una zona de 60, y entonces la vi, en medio de la carretera, iluminada por mis faros. Una mujer joven, morena, con un manto azul lleno de estrellas doradas que brillaban como si fueran de verdad. Su rostro tenía una expresión de tristeza infinita. Extendió las manos hacia mí, como diciéndome que me detuviera, que frenara, que parara antes de que fuera demasiado tarde. Sus labios se movieron. No escuché su voz por encima de la música, pero juro por Dios que vi cómo formaba la palabra hija. Yo grité. Giré el volante bruscamente hacia la derecha para no atropellarla. El auto derrapó. Perdí el control completamente. Atravesé el camellón
y me estrellé de frente contra un Honda Civic gris que venía en sentido contrario. El impacto fue brutal. Escuché el crujido del metal, el estallido de los vidrios, después silencio. Un silencio aterrador. Yo quedé atrapada en mi asiento. El cinturón de seguridad me salvó. Apenas tuve un golpe en la frente y algunas costillas rotas. Pero cuando logré enfocar la vista y miré hacia el otro auto, vi el horror. El Honda estaba completamente destrozado, humeando. Adentro había una mujer desplomada sobre el volante y 2 sillitas de bebé en el asiento trasero. No se movían. Ninguno de los 3 se movía. Llegaron las ambulancias, los bomberos, la policía. Me sacaron de mi auto con las pinzas hidráulicas. Yo gritaba: «¡Ayúdenlas a ellas primero! ¡Por favor, ayuden a las niñas!». Pero ya era tarde. Patricia Reyes murió en el lugar del accidente por traumatismo cráneoencefálico severo. Sofía murió camino al hospital. Camila aguantó 3 días en terapia intensiva antes de que sus pequeños órganos se apagaran uno por uno. Me lo contaron después los abogados. Me hicieron la prueba de alcoholemia en cuanto llegué al hospital. Tenía 8 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite legal. No había defensa posible. Yo había matado a 3 personas por mi irresponsabilidad, por mi soberbia, por creer que las consecuencias no aplicaban para mí. El juicio fue rápido y mediático. Los medios me destrozaron. Me llamaban la ejecutiva asesina, la borracha sin corazón. El esposo de Patricia, un hombre llamado Jorge Reyes, asistió a todas las audiencias. Se sentaba en la primera fila, me miraba fijamente con una mezcla de dolor y odio tan intensa que yo no podía sostenerle la mirada. En su declaración final ante el juez, dijo: «Mariana Solís no solo me quitó a mi esposa, me quitó a mis 2 hijas. Me quitó mi futuro, mis motivos para levantarme cada mañana. Deseo que pase el resto de su vida encerrada pensando en lo que hizo». Y así fue. El juez me sentenció a 60 años de prisión. Cadena perpetua efectiva en México. Yo tenía 27 años. Iba a morir en la cárcel. Llegué a Santa Marta, Acatitla, en mayo de 2017. La penitenciaria femenina es un lugar gris, frío, lleno de mujeres rotas como yo. Algunas por necesidad, otras por mala suerte, otras por decisiones terribles. Yo pertenecía al tercer grupo. Los primeros meses fueron un infierno. Las otras internas me odiaban porque mi caso había salido en las noticias, porque yo representaba todo lo que ellas despreciaban: privilegio, soberbia, desprecio por la vida ajena. Me gritaban en los pasillos, me escupían la comida, me amenazaban en los baños. Yo lo aceptaba todo. Pensaba que me lo merecía. Pensaba que cualquier dolor que me infligieran era poco comparado con lo que le había hecho a esa familia. Mi mamá vino a visitarme la primera semana. La vi a través del vidrio de la sala de visitas, con los ojos hinchados de tanto llorar, más delgada, más vieja, destruida. Tomó el teléfono y me dijo: «Mariana, mi amor, sé que estás sufriendo, pero Dios no te ha abandonado. La Virgen de Guadalupe está contigo incluso aquí. Reza conmigo, hija. Vamos a pedir por tu alma, por las almas de esas niñas, por...». Yo colgué el teléfono sin dejarla terminar. Le di la espalda y me fui de regreso a mi celda. No podía escucharla hablar de Dios, de la Virgen, de perdón. Yo había matado a 3 personas. No merecía el perdón de nadie, mucho menos de Dios. Decidí en ese momento que nunca más volvería a ver a mi familia. Le dije a la administración de la prisión que me pusieran en la lista de visitas denegadas. Cada semana mi mamá viajaba 3 horas en transporte público desde Narvarte hasta Iztapalapa para intentar verme. Cada semana la guardiana la detenía en la puerta. «Lo siento, señora Lucía. Su hija no acepta visitas». Mi mamá esperaba afuera de la prisión durante horas, por si yo cambiaba de opinión. Pero yo nunca lo hacía. Mis hermanos también intentaron verme. Les mandé cartas manuscritas diciéndoles que me olvidaran, que yo ya estaba muerta para ellos, que rehicieran su vida sin mí. Roberto me escribió de vuelta.
Mariana, tú eres nuestra hermana. Te amamos. Nada de lo que hayas hecho cambia eso. Por favor, déjanos acompañarte. Yo rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Pasaron los meses. Yo me volví una sombra dentro de la prisión. No hablaba con nadie, no participaba en las actividades, no salía al patio. Me la pasaba encerrada en mi celda, acostada en la litera de metal, mirando el techo gris lleno de manchas de humedad. Pensaba constantemente en Patricia, en Sofía, en Camila. Imaginaba cómo habrían sido sus últimos segundos de vida, el terror que habrán sentido, los gritos. Me preguntaba si Sofía alcanzó a llamar a su mamá antes de morir, si Camila sufrió durante esos 3 días en el hospital. La culpa me carcomía por dentro como un ácido. Empecé a tener pensamientos suicidas. Planeaba formas de terminar con mi vida. Ahorcarme con las sábanas, cortarme las venas con un pedazo de vidrio, provocar que alguna interna me apuñalara en una pelea. Pero incluso en eso era cobarde. No podía hacerlo. Porque una parte de mí sentía que suicidarme sería una salida demasiado fácil, un escape del sufrimiento que yo merecía vivir cada día durante el resto de mi existencia. Y entonces empezaron los sueños. La primera vez fue en octubre de 2017, 6 meses después de mi encarcelamiento. Soñé que estaba de nuevo en la carretera esa noche, manejando borracha, pero esta vez cuando giraba el volante para evitar a la mujer del manto azul, el auto no chocaba. Se detenía suavemente en medio de la carretera, y ella caminaba hacia mí. Se acercaba a mi ventanilla, se inclinaba, me miraba con unos ojos color café tan llenos de amor y tristeza que yo empezaba a llorar sin poder controlarme. Y me decía: «Hija mía, ¿por qué te escondes de mí? Yo estuve allí esa noche tratando de salvarte. Estoy aquí ahora. Nunca te he dejado sola». Yo me despertaba sudando, temblando, con el corazón acelerado. Me decía a mí misma que era solo mi cerebro jugándome trucos, mi culpa manifestándose en forma de alucinaciones religiosas. Pero el sueño se repetía, una vez por semana, después 2 veces, después cada noche. Siempre la misma escena, siempre las mismas palabras. ¿Por qué te escondes de mí? Pasaron 2 años. La rutina de la prisión era siempre igual. Despertar a las 6 de la mañana, desayuno en el comedor comunitario, trabajo en el taller de costura donde nos obligaban a hacer uniformes escolares por un salario ridículo, comida, tiempo libre en la celda, cena, apagar luces a las 9 de la noche. Yo hacía todo mecánicamente, como un robot. No sentía nada. Bueno, no es cierto. Sentía dolor. Un dolor constante, punzante, que nunca me abandonaba. Era como si tuviera un cuchillo clavado en el pecho las 24 horas del día. Los sueños con la mujer del manto azul continuaban, cada vez más vívidos, cada vez más reales. Empecé a escuchar su voz incluso despierta. Cuando estaba sola en mi celda, cuando caminaba por los pasillos, cuando cosía en el taller. Una voz suave, maternal, que susurraba mi nombre. «Mariana, Mariana». Yo me tapaba los oídos. «Déjame en paz. No existes. Eres solo mi culpa volviéndome loca». En enero de 2024, 7 años después del accidente, empecé a sentirme físicamente enferma. Al principio pensé que era solo agotamiento, estrés, la mala alimentación de la prisión. Pero los síntomas empeoraban cada semana. Dolor abdominal constante, náuseas, pérdida de peso drástica, fatiga extrema. La enfermera de la prisión me revisó superficialmente y me dio paracetamol. «Es gastritis por el estrés. Toma esto y descansa». Pero el dolor se volvía insoportable. En marzo de 2024, vomité sangre durante el desayuno. Las guardianas me llevaron de emergencia a la enfermería. Me hicieron estudios, análisis de sangre, un ultrasonido abdominal. Los resultados llegaron 2 semanas después. La doctora Ramírez, una mujer de unos 50 años con lentes y expresión seria, me llamó a su consultorio. Se sentó frente a mí,
juntó las manos sobre el escritorio y me dijo con voz neutra: Mariana, tienes cáncer de páncreas en etapa 4. El tumor es inoperable y ya hay metástasis en el hígado y los pulmones. Lo siento mucho, pero el pronóstico es terminal. Con tratamiento paliativo, tal vez te queden de 3 a 6 meses de vida. Me quedé callada, completamente callada. Esperaba sentir terror, desesperación, negación, pero lo único que sentí fue alivio. Un alivio profundo y oscuro. Finalmente mi castigo llegaría a su fin. Finalmente dejaría de existir, de sufrir, de cargar con esta culpa que me aplastaba. Le pregunté a la doctora: ¿qué tan doloroso será? Ella bajó la mirada. El cáncer de páncreas es uno de los más dolorosos. Podemos darte morfina para controlar el dolor, pero los últimos días serán difíciles. Yo asentí. Está bien. No quiero tratamiento. Solo la morfina cuando sea absolutamente necesario. La doctora pareció sorprendida. Mariana, ¿no quieres que notifiquemos a tu familia? Ellos tienen derecho a... No, la interrumpí. No quiero que sepan nada hasta que yo esté muerta. No quiero sus lágrimas ni su lástima. Déjame morir en paz. Me trasladaron a la enfermería de la prisión. Una habitación pequeña con 4 camas metálicas, paredes color verde hospital, una ventana con barrotes que daba a un patio vacío. Compartía el cuarto con otras 3 internas enfermas, una anciana con demencia senil, una mujer joven con VIH en etapa terminal y una mujer de mediana edad con cirrosis hepática. Todas íbamos a morir allí. Era como una sala de espera del más allá. Las primeras 2 semanas fueron relativamente soportables. El dolor era manejable con los analgésicos básicos, pero después el cáncer empezó a devorarme por dentro. El dolor se volvió tan intenso que no podía respirar profundo sin que se sintiera como si me clavaran agujas ardientes en el abdomen. Adelgacé 20 kilos en un mes. Mi piel se puso amarilla por la falla hepática. Mis ojos se hundieron en las cuencas. Me veía en el reflejo de la ventana y no me reconocía. Era un esqueleto viviente. Y los sueños se intensificaron. Cada noche, la mujer del manto azul venía a mí. Pero ya no solo en la carretera. Ahora aparecía en mi celda de hospital. Se sentaba al borde de mi cama. Acariciaba mi cabello con una ternura que me quebraba. Y lloraba. Lloraba por mí. Mariana, hija mía, ¿hasta cuándo vas a rechazar mi amor? Yo estuve allí esa noche. Yo traté de detenerte. Y cuando no pude evitar el accidente, cargué a esas niñas en mis brazos y las llevé directo al cielo. Ellas están conmigo, hija. Están en paz. Patricia está en paz. Pero tú te niegas a aceptar que también hay perdón para ti. Yo lloraba en el sueño, le gritaba: no merezco tu perdón. Maté a 3 personas. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Y ella respondía con una voz llena de una compasión que no podía comprender: porque yo soy tu madre. Y una madre nunca abandona a su hijo, sin importar lo que haya hecho. A principios de mayo de 2024, la capelá de la prisión, la hermana Teresa, vino a visitarme. Era una monja de unos 60 años, bajita, con lentes gruesos y una sonrisa amable que me irritaba profundamente. Se sentó junto a mi cama y me dijo: Mariana, me contaron que estás muy grave. Vine a preguntarte si quieres recibir los sacramentos, confesarte, reconciliarte con Dios antes de partir. Yo volteé la cara hacia la pared. Hermana, con todo respeto, no me interesa. Yo no creo en Dios, y aunque creyera, no merezco su perdón. Ella suspiró. Nadie merece el perdón de Dios, Mariana. Por eso se llama gracia. Dios no espera que seas perfecta, solo espera que abras tu corazón y aceptes su amor. Yo sentí rabia. ¿Amor? ¿Qué clase de Dios amoroso permitiría que yo matara a 3 inocentes? ¿Qué clase de Dios amoroso me da cáncer terminal como castigo? La hermana Teresa me tomó la mano. Dios no te está castigando, hija. Dios está esperándote con los brazos abiertos, y la Virgen de Guadalupe también.
Ella te ama más de lo que puedes imaginar. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Empecé a sollozar incontrolablemente. Hermana, yo la veo todas las noches. Una mujer con un manto azul lleno de estrellas. Me habla, me llama su hija, me dice que me ama. Pero yo sé que es solo mi cerebro muriendo, mis neuronas jugándome trucos. No es real, no puede ser real. La hermana Teresa se quedó callada por un largo rato. Después me preguntó en voz baja: ¿Cómo sabes que no es real? ¿Por qué estás tan segura? Yo no supe qué responder. Ella continuó: Mariana, la Virgen de Guadalupe tiene un historial de 2.000 millones de apariciones documentadas a lo largo de la historia. Se aparece a los pobres, a los enfermos, a los presos, a los desesperados. ¿Por qué sería imposible que se te apareciera a ti? Yo cerré los ojos. Porque yo soy un monstruo, porque tengo las manos manchadas de sangre inocente, porque no merezco que ella pierda su tiempo conmigo. La hermana Teresa apretó mi mano con fuerza. Esa es exactamente la razón por la que vendría a ti, Mariana, porque eres quien más necesita su amor. Esa noche tuve el sueño más intenso de todos. Soñé que estaba de nuevo en la carretera, pero esta vez yo no iba manejando. Estaba parada en medio del asfalto, con mi cuerpo destruido por el cáncer, casi translúcida de lo delgada que estaba, y venía un auto a toda velocidad directo hacia mí. Iba a atropellarme. Iba a matarme. Yo cerré los ojos esperando el impacto. Pero en lugar de eso, sentí que alguien me rodeaba con sus brazos, me levantaba del piso, me apartaba del peligro. Abrí los ojos y estaba en brazos de la mujer del manto azul. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía ver cada detalle. Su piel morena perfecta, sus ojos almendrados llenos de lágrimas, su expresión de amor tan puro que me dolía mirarla. Y me dijo: Mariana, yo te he protegido desde el momento en que naciste. Estuve allí cuando te bautizaron en la parroquia de la Natividad. Estuve allí cuando hiciste tu primera comunión. Estuve allí cuando te alejaste de la fe, cuando te volviste soberbia y fría. Estuve allí esa noche en la carretera tratando de detenerte, y he estado aquí todos estos 7 años, esperando pacientemente a que dejaras de huir de mí. Ya no huyas más, hija. Ya no te escondas. Déjame abrazarte. Déjame consolarte. Déjame mostrarte que incluso en tu error más terrible, yo nunca dejé de amarte. Me desperté llorando tan fuerte que desperté a las otras 3 internas. La enfermera nocturna entró corriendo pensando que estaba teniendo un ataque de dolor. Pero no era dolor físico. Era algo más. Era como si todos los muros que había construido alrededor de mi corazón, durante 7 años, se estuvieran derrumbando de golpe. Por primera vez en todo ese tiempo, sentí algo diferente a la culpa y al odio hacia mí misma. Sentí un deseo desesperado, visceral, de ver su rostro. No en un sueño, en la realidad. Necesitaba ver a la Virgen de Guadalupe con mis propios ojos, estando despierta, antes de morir. A la mañana siguiente, cuando la doctora Ramírez vino a revisar mis signos vitales, le dije con voz temblorosa: Doctora, necesito pedirle un favor. Es mi último deseo antes de morir. Ella levantó la vista de su portapapeles. Dime, Mariana. Yo respiré profundo, aunque me dolía horriblemente. Quiero que traigan una imagen de la Virgen de Guadalupe aquí, a mi cama. Necesito verla. La doctora se quedó completamente paralizada. Me miró como si acabara de pedirle algo absurdo. ¿La Virgen de Guadalupe? Mariana, tú rechazaste todas las visitas religiosas durante 7 años. Rechazaste a la capelán cada vez que vino. Dijiste que no creías en Dios. ¿Por qué ahora? Yo empecé a llorar. No lo sé. Solo sé que necesito verla. Por favor, es lo único que pido antes de morir. La noticia de mi petición se regó por toda la prisión como pólvora. Era completamente inusual. Las internas hablaban de mí en susurros. ¿Escuchaste? La ejecutiva asesina pidió ver a la guadalupana, después de 7 años rechazando todo lo religioso.
¿Será que se está volviendo loca por el dolor? Las guardianas no sabían qué hacer. La directora de la penitenciaria, la licenciada Hernández, vino personalmente a hablar conmigo. Mariana, entiendo tu petición, pero necesito que entiendas que traer objetos religiosos a la enfermería requiere una serie de protocolos. Además, tu familia tiene derecho a saber que estás en etapa terminal. Ellos han venido cada semana durante 7 años tratando de verte. Tu madre, tus hermanos, ¿no crees que merecen despedirse de ti? Yo negué con la cabeza débilmente. No quiero que me vean así. No quiero sus lágrimas. Solo quiero ver a la Virgen de Guadalupe. Por favor, licenciada, se lo suplico. Es mi último deseo. La licenciada Hernández finalmente accedió. Llamó a la hermana Teresa y le pidió que trajera una imagen de la Virgen de Guadalupe a la enfermería. Pero también, sin que yo lo supiera, llamó a mi mamá. Le dijo: «Señora Lucía, su hija está en etapa terminal. Los doctores dicen que le quedan días, tal vez una semana. Ella ha pedido ver una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pensé que usted querría saberlo». Mi mamá dejó caer el teléfono. Mis hermanos la escucharon gritar desde la cocina y corrieron a ayudarla. Cuando les contó, los 3 decidieron inmediatamente venir a la prisión, sin importar que yo siguiera rechazándolos. «Si va a morir», dijo Roberto, «va a morir sabiendo que la amamos, aunque ella no quiera saberlo». 2 días después, en la tarde del 8 de mayo de 2024, la hermana Teresa entró a la enfermería cargando una imagen enmarcada de la Virgen de Guadalupe, de aproximadamente 1 metro de altura. Era una réplica hermosa de la tilma original. María de pie sobre la luna, vestida con el manto azul turquesa lleno de estrellas doradas, el vestido rosa decorado con flores, las manos juntas en oración, la cabeza inclinada con humildad, rodeada por los rayos del sol. La hermana colocó la imagen sobre una mesa móvil y la rodó hasta ponerla justo frente a mi cama, a menos de 1 metro de distancia. «Aquí está, Mariana», me dijo en voz baja. «La Virgen que has estado viendo en tus sueños». Yo la miré, y algo inexplicable sucedió. En el momento exacto en que mis ojos se encontraron con los ojos pintados de la Virgen en esa imagen, sentí una oleada de calor que me recorrió todo el cuerpo. No era un calor físico, era algo más profundo, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mi pecho, en el lugar donde solo había habido oscuridad durante 7 años. Y empecé a llorar. No era un llanto normal, era un llanto profundo, gutural, como si estuviera vomitando todo el dolor, toda la culpa, todo el odio hacia mí misma que había acumulado. Lloraba y lloraba, y no podía parar. La hermana Teresa se acercó y me abrazó, dejándome llorar en su hombro. «Déjalo salir, hija. Déjalo todo salir». Después de lo que pareció una eternidad, logré calmarme un poco. Miré de nuevo la imagen y susurré: «Perdóname. Perdóname por todo, por haber matado a esas niñas, por haber destruido esa familia, por haber rechazado tu amor durante tanto tiempo. Perdóname por ser tan soberbia, tan ciega, tan perdida». Y entonces, lo juro por todo lo sagrado que existe, escuché su voz, no en mi cabeza, en el cuarto, una voz audible, real, que dijo claramente: «Hija mía, ya estás perdonada. Desde el momento en que naciste, ya estabas perdonada. Yo solo estaba esperando a que te perdonaras a ti misma». La hermana Teresa me miró asombrada. «¿Escuchaste eso?» Yo asentí temblando. «¿Tú también la escuchaste?» Ella tenía lágrimas en los ojos. «Sí, Mariana, yo también la escuché». Las otras 3 internas en el cuarto también estaban llorando. La anciana con demencia, que no había hablado coherentemente en meses, dijo claramente: «Es la Madre Santísima. Está aquí con nosotras». Todas pudimos sentirlo, una presencia. Algo sagrado llenaba ese cuarto de hospital dentro de una prisión. El aire olía diferentemente, como a rosas frescas aunque no había ninguna flor. La luz que entraba por la ventana parecía más brillante, más dorada. En ese momento,
La puerta de la enfermería se abrió de golpe. Era mi mamá, Lucía Solís, con 62 años, el cabello completamente blanco, mucho más delgada y frágil de como la recordaba. Detrás de ella venían mis hermanos Roberto y Daniel. La guardiana intentó detenerlos. «Señora, su hija todavía no autoriza visitas». Pero mi mamá la ignoró completamente. Corrió hacia mi cama, me miró con sus ojos llenos de amor y dolor, y me dijo sollozando: «Mariana, mi niña, mi amor, ¿por qué no me dejaste acompañarte? ¿Por qué tuviste que pasar por esto sola?» Y yo, que había jurado que nunca más vería a mi familia, que les había cerrado la puerta durante 7 años, extendí mis brazos esqueléticos y dejé que mi mamá me abrazara. La abracé con la poca fuerza que me quedaba y le dije: «Mamá, perdóname. Perdóname por todo, por haberte rechazado, por haberte hecho sufrir, por no escucharte cuando me decías que la Virgen me amaba. Tenías razón, mamá. Ella nunca me abandonó. Estuvo aquí todo el tiempo». Mis hermanos también se acercaron. Roberto me tomó la mano derecha, Daniel la izquierda. Los 4 formamos un círculo alrededor de mi cama, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y mi mamá empezó a rezar el rosario en voz alta. Yo no me sabía las oraciones. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que las recé, pero las palabras empezaron a volver a mi memoria como un río que regresa a su cauce. «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Con cada Ave María, sentía que algo se aligeraba dentro de mí, como si cada oración fuera quitando una capa de la culpa que me aplastaba. No es que la culpa desapareciera por completo. Yo había hecho algo terrible, había quitado 3 vidas inocentes. Eso nunca cambiaría. Pero por primera vez en 7 años, sentí que tal vez, solo tal vez, yo también merecía misericordia. Pasé mis últimos 8 días en esa cama de hospital, rodeada por mi familia y frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mi mamá se quedó conmigo día y noche, durmiendo en una silla incómoda junto a mi cama. Mis hermanos venían cada día después del trabajo, me leían salmos, me contaban historias de cuando éramos niños. La hermana Teresa venía 2 veces al día a rezar conmigo. El dolor del cáncer era insoportable. La morfina apenas lo controlaba. Pero había algo más fuerte que el dolor. Una paz que no puedo explicar con palabras. Una sensación de que, a pesar de todo lo terrible que había hecho, a pesar de todo el sufrimiento que había causado, yo no estaba sola. Nunca había estado sola. El 16 de mayo de 2024, en mi último día de vida, le pedí a la hermana Teresa que me trajera algo. «Hermana, ¿podría por favor buscar al esposo de Patricia Reyes? Necesito hablar con él antes de morir». La hermana pareció preocupada. «Mariana, no sé si eso sea buena idea. Ese hombre ha sufrido mucho. No sabemos cómo reaccionará». Yo insistí. «Por favor, necesito pedirle perdón directamente. Aunque me rechace, aunque me escupa en la cara, necesito intentarlo». La hermana finalmente accedió. Le tomó 3 horas encontrar a Jorge Reyes y convencerlo de que viniera. Él aceptó, pero solo por curiosidad mórbida, según le dijo a la hermana. «Quiero ver a la mujer que destruyó mi vida antes de que se vaya al infierno». Jorge Reyes entró a la enfermería al atardecer. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con el cabello prematuramente gris, los ojos hundidos de alguien que ha llorado demasiado. Se acercó a mi cama con una expresión de dureza, de rabia contenida. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome desde arriba. Yo apenas podía hablar. Mi voz era solo un susurro ronco. «Señor Reyes, gracias por venir. Yo sé que no tengo derecho a pedirle nada. No tengo derecho ni siquiera a pronunciar los nombres de su esposa y sus hijas. Pero antes de morir, necesito que sepa que no pasa un solo día en que no piense en ellas. No pasa una sola hora en que no me destroce por dentro el recordar lo que hice. Maté a su familia por mi irresponsabilidad, por mi soberbia,
por creer que las reglas no aplicaban para mí. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. No espero que me perdone. Solo necesitaba que supiera que acepto completamente mi culpa, y que si pudiera intercambiar mi vida por las de ellas, lo haría sin dudarlo un segundo. Jorge Reyes se quedó callado por un largo rato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente dijo con voz quebrada: «Llevé 7 años odiándote. 7 años deseando que sufrieras como yo he sufrido. 7 años soñando con el día en que murieras para poder sentir que se hacía justicia. Pero ahora que te veo aquí, muriéndote, destruida, no siento satisfacción. Solo siento vacío. Mi esposa y mis hijas no van a regresar porque tú mueras. Nada va a cambiar». Hizo una pausa larga. Después continuó: «Patricia era católica, muy devota. Ella amaba a la Virgen de Guadalupe. Cada 12 de diciembre llevaba a las niñas a la basílica, les enseñaba a rezar el rosario. La última conversación que tuve con ella, la tarde antes del accidente, ella me dijo: Jorge, le pedí a la Virgen que protegiera a nuestra familia. Ella siempre nos cuida. Y yo no le hice mucho caso. Pero ahora, al verte aquí frente a esa imagen, al ver cómo finalmente reconoces lo que hiciste, creo que Patricia querría que yo te perdonara. Creo que ella y las niñas, desde donde estén, querrían que ambos encontráramos paz». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé si puedo perdonarte completamente, Mariana. Es muy reciente todavía. Demasiado dolor. Pero puedo intentarlo. Y tal vez, con el tiempo, con mucha oración lo logre». Yo sollozaba tan fuerte que no podía respirar. «Gracias. Gracias por intentarlo. Yo voy a rezar por usted y por ellas todos los días que me queden. Y cuando me vaya, voy a pedirle a la Virgen de Guadalupe que lo proteja, que lo acompañe, que algún día le devuelva la paz que yo le quité». Jorge asintió. Se acercó un poco más y, para mi absoluto asombro, puso su mano sobre mi frente con mucha suavidad. «Que Dios te reciba con misericordia, Mariana, y que mi esposa y mis hijas te reciban con el perdón que yo todavía estoy aprendiendo a dar». Después se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Esa noche, ya cerca de la medianoche, sentí que mi cuerpo se apagaba. El dolor era tan intenso que la morfina ya no hacía efecto. Respirar era casi imposible. Mi mamá estaba junto a mí, sosteniéndome la mano, rezando en voz baja. La hermana Teresa estaba del otro lado de la cama. Mis hermanos habían salido un momento a la cafetería. Yo miré la imagen de la Virgen de Guadalupe, iluminada solo por una pequeña lámpara junto a mi cama. Y le hablé por última vez. «Madre mía, Virgen de Guadalupe, gracias por nunca abandonarme. Gracias por perseguirme durante 7 años hasta que finalmente dejé de huir. Gracias por mostrarme que tu amor es más grande que cualquier pecado, que cualquier error, que cualquier culpa. Ahora voy a encontrarme contigo cara a cara. Tengo miedo, pero también tengo esperanza. Por favor, recíbeme. Por favor, llévame a donde están Patricia, Sofía y Camila, para que pueda pedirles perdón directamente. Y por favor, cuida a mi mamá, a mis hermanos, a Jorge Reyes. Cuida a todos los que he dejado atrás». Mi mamá me apretó la mano con fuerza. «Mariana, mi amor, no tengas miedo. La Virgen va a estar allí esperándote. Vas a estar bien, mi niña. Vas a estar en paz finalmente». Yo le sonreí con dificultad. «Mamá, gracias por nunca darte por vencida conmigo. Gracias por venir cada semana aunque yo te rechazara. Gracias por amarme incluso cuando yo no me amaba a mí misma. Te amo, mamá. Perdóname por todos estos años perdidos». Ella me besó la frente. «No hay nada que perdonar, mi amor. Eres mi hija. Siempre lo serás». Cerré los ojos, y en ese momento sentí que alguien más tomaba mi otra mano. Abrí los ojos con dificultad,
y la vi. No era un sueño. No era una alucinación. Era ella. La Virgen de Guadalupe, real, sólida, tangible, de pie junto a mi cama. Su manto azul brillaba suavemente en la oscuridad. Su rostro era exactamente como lo había visto en mis sueños, pero 1000 veces más hermoso. Me sonrió con una ternura infinita y me dijo: «Vámonos a casa, hija mía. Te he estado esperando». Morí a las 12:47 am del 17 de mayo de 2024, rodeada por mi familia, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, con su mano sosteniéndome hasta el último segundo. La enfermera dijo después que nunca había visto a alguien morir con tanta paz en el rostro, con una sonrisa tan serena. Mi mamá dice que en el momento exacto de mi muerte, toda la enfermería se llenó del perfume de rosas frescas, aunque no había ninguna flor en kilómetros a la redonda. La hermana Teresa dice que es el signo clásico de la presencia de la Virgen María. Yo no sé si eso es teología correcta o no. Lo único que sé es que la Virgen de Guadalupe me persiguió durante 7 años con un amor tan obstinado, tan implacable, que finalmente logró romper todos mis muros. Me enseñó que ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios, que ninguna culpa es demasiado pesada para su perdón, que ningún alma está demasiado perdida para ser encontrada. Si tú que estás escuchando esta historia te sientes indigno del amor de Dios, si crees que has hecho cosas imperdonables, si piensas que no mereces una segunda oportunidad, déjame decirte esto. Yo maté a 3 personas inocentes, destruí una familia, rechacé a Dios durante años, y aún así, la Virgen de Guadalupe nunca dejó de amarme, nunca dejó de buscarme, nunca dejó de esperarme. Si ella hizo eso por mí, créeme cuando te digo que también lo hará por ti. Solo tienes que dejar de huir. Solo tienes que abrir tu corazón y dejarla entrar. Virgen de Guadalupe, Madre mía, gracias por haberme rescatado cuando yo estaba más perdida. Gracias por haberme mostrado que tu amor no tiene límites ni condiciones. Te pido que protejas a todos los que están escuchando esta historia. Protege a los que están en prisión, a los que cargan culpas terribles, a los que sienten que no merecen perdón. Muéstrales que tú nunca abandonas a ninguno de tus hijos. Cúbrelos con tu manto azul lleno de estrellas. Llévalos de regreso a casa, así como me llevaste a mí. Amén. Si esta historia te conmovió, si reconociste en ella algo de tu propia lucha con la culpa o el perdón, te invito a que escribas en los comentarios una oración a la Virgen de Guadalupe. Cuéntanos tu testimonio. Comparte tu propia historia de cómo ella ha intervenido en tu vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza, comparte este video. Nunca sabes quién podría necesitar saber hoy que no importa qué tan perdido se sienta, la Virgen de Guadalupe lo está buscando. Suscríbete al canal para más testimonios que te recordarán que el amor de Dios es más grande que cualquier error humano. Deja tu like si esta historia tocó tu corazón, y que la Virgen de Guadalupe te bendiga y te proteja siempre.